Muchos saludos. Sean todas y todos bienvenidos a esta R para el metro. Esta R para el metro va a ser presentada por ustedes, por quien suscribe o quien les habla, Eduardo Llanes, y Patrick Morán, quienes formamos parte del proyecto RDM. ¿Y qué es el proyecto RDM? El proyecto RDM es una iniciativa de un conjunto de profesionales, en su mayoría altísimamente relacionados con el Metro de Caracas desde sus inicios, pero que en definitiva es una iniciativa de profesionales y técnicos, casi todos especialistas en transporte, ingenieros, arquitectos, urbanistas, administradores, contadores, abogados, profesores universitarios, aliados, contratistas, usuarios, que fue creado para construir una propuesta técnica factible a los efectos de colocarla a disposición del país, a colocarla de la sociedad caraqueña y su área metropolitana y evidentemente de las instancias decisoras, a los efectos de que en principio se permita a la Compañía Anónima Metro de Caracas poder asumir o reasumir el rol que en algún momento tuvo en el carácter de ente estructurador del transporte de pasajeros de la ciudad. Y ello por una parte. Por la otra, la de retomar la de un prestador de servicio de transporte masivo, pero sobre todo seguro, rápido, confortable, con atributos de calidad que sean valorados por el usuario a través de las distintas herramientas que se tienen para ello. Este proyecto basará su accionar en unos propósitos que están contenidos en las bases fundacionales del mismo. Voy a mencionar algunos, 5 para no extendernos porque van a estar publicados. 1. Trabajar por el restablecimiento de una política de transporte orientada hacia el usuario, cuyo servicio es prestado por un personal altamente calificado, altamente capacitado, bien remunerado y sobre todo motivado para poder satisfacer las necesidades del usuario. 2. Rescatar una obra de ingeniería que es y ha sido ícono del país, es patrimonio de la nación y por ello es orgullo de sus habitantes. 3. Destacar la importancia que tiene el sistema metro como aporte a la movilidad para el desarrollo de la dinámica socioproductiva del área metropolitana de Caracas. 4. Quizás una de las cosas más comprometedoras y retadoras, que es el promover la despolitización de procesos que definitivamente son en esencia meramente técnicos, fundamentados en la ingeniería. 5. Proponer la reorganización y reestructuración de la Compañía Anónima Metro de Caracas en base a la evolución tecnológica que se maneja actualmente en el área, con énfasis en los procesos vitales. Evidentemente sí y solo sí es pertinente hacerlo. Ahora bien, fíjense ustedes, en innumerables foros de los últimos tiempos, conferencias, congresos, chat de grupos, en diferentes redes sociales se maneja que hay una situación en el metro que debe abordarse porque hay que rescatar o recuperar. Es decir, se utilizan de manera indistinta elementos que están asociados a un volver a tener cosas que se perdieron en un momento dado. Así se habla de manera indistinta de reconstruir, como es el caso del proyecto RDM, reconstrucción del metro. Rehabilitar, recuperar, rescatar, renovar, reinventar, reorganizar, relanzar, reorientar, redefinir, reencarrilar, renacer. Estas dos últimas que tienen mucho aprecio justamente con mi colega Patrick Morán, quien casualmente va a comenzar este tema de las R's hablando de la rehabilitación. ¿Y por qué de rehabilitación? Bueno, porque esta presentación básicamente va a abordar dos situaciones preponderantes alrededor de las cuales se fundamenta el trabajo. 1. La rehabilitación de la línea 1 del Metro de Caracas a los efectos de hacer un análisis y plantear el retorno de la experiencia, porque para muchos
o para unos cuantos, se dice que la rehabilitación de la línea 1 del metro de Caracas merece ser estudiada, pero no para saber qué y cómo pasó, que de hecho pasó bastante. El asunto es qué podemos aprender de esta experiencia que no se completó. Y entonces se plantea este análisis. Lo número dos que se va a abordar en la presentación es justamente el continuar haciendo las orientaciones que harán posible realizar una propuesta de reconstrucción del metro. Y así pues, sin más preámbulo, como dicen en los programas de televisión, dejo a Patrick para que inicie su disertación sobre la rehabilitación. A partir del contrato de rehabilitación firmado en el año 2008, para entender la situación del metro hoy día, pudiese parecer de poco interés, casi sin interés, asunto del pasado. No lo es y no lo es si entendemos que ese contrato sin finalizar fue un factor determinante en la destrucción del metro. Ese contrato es el mejor ejemplo de que a mal diagnóstico o a diagnóstico falso, remedio equivocado. Ese contrato, el que se firmó, es una especie de síntesis, de concentrado de todo lo que no se debe hacer. Por los términos como fue planteado, por el enfoque que se le dio, por la calidad técnica de la oferta y por la estrategia escogida para su implementación. Vamos a aprovecharlo para seguir aprendiendo. Los documentos que publicaremos apuntan a eso, además de demostrar la profunda equivocación de ese contrato. El metro está destruido y el problema era mucho más, mejor dicho, era otra cosa que una flota de trenes nuevos cuya incorporación en la línea por decisión ejecutiva se iniciaría el 25 de abril del 2011 de manera precipitada y sin preparación alguna. Asociada al arreglo marginal, inacabado, sin realizar, de algunos componentes del sistema integral y a una incompatibilidad de partida en el modo de funcionar entre el pilotaje automático existente y los nuevos trenes. El resultado no podía ser sin consecuencias mayores y graves. Así fue. Resulta además que el metro es mucho más que el sistema integral. Es mucho más que la línea 1. De ese punto de vista, los dos últimos, descarrilamiento en línea 2 y en línea 3, nos interpelan. Y sobre todo es mucho más que la compra inútil e innecesaria de 48 trenes. Es mucho más que la estrategia del corredor este-oeste, vista principalmente como un problema de modernización del material rodante y del control de trenes. Remedio o solución tampoco lo era la otra propuesta, la que no se firmó. El original de la copia al carbón, dicen los periodistas bien dateados. Rehacer el metro definitivamente es otra cosa. Queremos definirla. La construcción o la reconstrucción de un sistema requiere compatibilidad entre los subsistemas, así como coherencia, orden y prioridad para su implementación. Así que no solamente el paquete que se ofreció no respondía a la necesidad del metro, sino que además su implementación no respondió a ninguna estrategia coherente con el estado de las instalaciones, vías férreas y alimentación eléctrica. Sabemos que la compatibilidad de los diferentes subsistemas de un sistema ferroviario no es algo preestablecido y validado automáticamente. Su verificación, su comprobación, paso a paso, prueba a prueba, no solo es necesaria, sino que es indispensable. Ese trabajo no se hizo y no podrá hacerse antes de numerosos años, dejando en suspenso no solo la insuficiencia, sino la validez misma y propia de esa abortada e inacabada
Rehabilitación. Insertar trenes nuevos en un sistema sin haberlo rehabilitado previamente fue un error. No solamente fue un error, fue un disparate, casi un desafuero. Incorporar trenes sin tener todos los insumos, instalaciones, personal, formación, repuestos para su mantenimiento, otro error. Mientras tanto, el resultado está a la vista. La mayor parte de los trenes nuevos sigue estacionados por la falta de mantenimiento, la mala condición de la vía o las fallas de energía. Amenazado ya por una canibalización en puerta si no está ya en curso. Mientras tanto, la vía férrea sigue destrozándose y se desvanece. Mientras tanto, los pocos trenes entre 10 y 12 que logran circular se despedazan cuando no descarrilan. Una rehabilitación al fin que de solución se convirtió en una monumental equivocación. El preámbulo era necesario. Era necesario por el monto considerable, casi 2 millardos de dólares, de una oferta hecha en 30 días, que no sirvió para nada y para evitar encaminarnos en senderos nada luminosos. Sigue siendo parte del problema porque nos dejó una flota de trenes sin porvenir inmediato, un sistema sin rehabilitar, un sistema vía férrea maltratado y sin pilotaje automático del tipo que sea. Asumir la herencia ya es bastante. Se haga fiesta con lo que hay. Proponer un proyecto metro pasa primero por ubicarlo. En nuestro caso, definir desde dónde estamos mirando el problema. No nos ubicamos desde una perspectiva de constructores, legítimamente interesados en una reactivación de la industria de la construcción. Tampoco nos ubicamos desde una perspectiva corporativa, tipo los antiguos del metro de Caracas, como una especie de casta de capitanes notariados. Nos ubicamos evidentemente en las antípodas de unos equivocados turnkey projects en búsqueda de posición monopolística. Nos ubicamos desde la posición de un operador que ha perdido el control de su sistema. Es la única posición que permite tener una visión general y global de la situación. Desde esa posición, partimos de la hipótesis que la necesidad de la reconstrucción del metro pasa primero por comprender y reconocer que toda propuesta tiene que tener un carácter total, global, sistémico. Más que una hipótesis, es el fundamento de nuestra propuesta. Carácter sistémico, visión sistémica. Lo que evidentemente y por ejemplo no fue las características de las ofertas de rehabilitación que han podido verse y apreciar por aquí y por allá, y con las cuales se pretendía resolver la situación del metro. Tampoco podía ser. Primero porque seguramente no lo definía claramente los términos de referencia. El acuerdo de compra-venta no lo exigía. Segundo porque muchos piensan, de manera equivocada, que esa responsabilidad no es de los que responden y ofrecen, sino de los que demandan y solicitan. A propósito de la responsabilidad en los años 80, hablando de la deuda contractada por regímenes de países que no tenían capacidad de pago, se planteó saber quién tenía la responsabilidad de esa situación. ¿Del país que pidió el préstamo o del país o la institución que lo otorgó a sabienda que no beneficiaba a la población y que tampoco se había pagado? El economista Jeff King la definió de la siguiente manera. Deudas odiosas son aquellas contraídas contra los intereses de la población de un país
y con el completo conocimiento del acreedor. Hacer propuesta, ofertar, a sabiendas que no solucionan nada o poco, también pudiera generar deudas odiosas. Es que las deudas no son forzosamente mercantiles. Hay deudas contante y sonante que no interesa la propuesta. También las hay de otras características, tan odiosas, sino más. De esas últimas nosotros estamos hablando. Evitar contractar más deudas de ese género obliga a la conformación de objetivos muy bien definidos y de un piloto para liderar la reconstrucción. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones para que así sea? Dejo al ingeniero Eduardo Llanes presentársela. Gracias, Patrick. En efecto, la elaboración de la propuesta es un tema muy complejo que va en proporción a la complejidad del problema que se tiene, por supuesto. No obstante, esta propuesta debe considerar al menos 6 condiciones. La primera de ellas, el metro es un sistema de transporte metropolitano que se alimenta y se inserta en un sistema de transporte de dimensión regional, entendiendo como tal el área metropolitana y sus conexiones o sus interacciones con los otros medios de transporte que cohabitan. Así pues, el metro como ente estructurador, que no es exclusivo del área metropolitana de Caracas porque tiene un aporte a la dinámica de la ciudad, abarca también el Metrobús, el Bus Caracas, los metrocables, el cable tren y el transporte público y privado que cohabitan la ciudad. 2. No se puede reconstruir el metro sin atenderse a la vez al sistema y a la entidad que lo gesta, que lo administra, que lo gerencia, lo opera y que lo mantiene. 3. El sistema metro es un sistema integral, mucho más allá del componente ferroviario, que está conformado por varios y múltiples subsistemas que deben ser considerados todos, más allá de elementos meramente económicos y mercantiles, en su particularidad técnica y en mismo tiempo en la interacción los unos con otros. Fallar u omitir alguno es fallar. 4. Otra condición es pretender que la reconstrucción del sistema es un problema que abarca la red, es decir, las líneas que están operando. Y asimismo, las líneas con las cuales se hace intercambio o se hace transferencia, vale decir, una transferencia con el Metro de los Teques y una transferencia con el Ferrocarril de los Valles del Tuy. 5. Pretende también que la recuperación de la operación de las líneas existentes y la solución del problema del transporte pasa por la continuidad de la extensión de la red. No solamente ya de las redes existentes, sino de la extensión de la red y en este caso en particular, de la culminación de la línea 5. Un sexto, y es muchísimo, pero muy importante, es la condición que tiene que ver con que el único actor que tiene la capacidad para tener esa visión global y sistémica es la operadora, por la posición, por su ubicación, por su rol y en función de los 38 años que tiene operando, por la experiencia que tiene en este tipo de manejo. La aceptación, sino la subordinación de los demás actores a esa visión es condición sine qua non de la ecuación contratante-contratista para la sobrevivencia del sistema. Esto nos lleva a una relación ganar-ganar. Y eso es válido para la operación, para el mantenimiento y sobre todo para la ingeniería y su desarrollo. El metro sigue siendo la gran solución para cada caso. Tiene que ser un medio de transporte masivo, rápido, seguro y operado por una empresa en busca de la excelencia. Rehabilitar, que entendemos conceptualmente hablando,
a la diferencia de renovación, como el resultado, la consecuencia de la ausencia de una política de mantenimiento, la consecuencia de no prevenir las cosas y como una obligación, ya cuando el sistema está amenazado en paralizarse o en desaparecer. Eso evidentemente nos interroga. La rehabilitación es a donde llegamos después de haber agotado, por acción o por defecto, todo lo demás. No se hizo, la calidad del servicio se vino al piso. Rehabilitar es, desgraciadamente, parte del camino que tendremos que transitar. El estado del sistema lo exige, la situación de la empresa también. Ahora el problema es con quién reconstruimos, pero sobre todo cuál es el estado de la contratante y cómo reconstruimos. Si el éxito de todo proyecto pasa por tener contratistas competentes, éticamente comprometidos y solventes, pasa sobre todo por tener un contratante eficaz, exigente, calificado, una inspección sin compromiso, donde el proyecto y la obra son necesariamente por encima de toda consideración que no sea de orden técnica. Esos actores, la ingeniería, las empresas de ingeniería, hoy desaparecidos de las obras, deberán ser reivindicados. Lo esencial es que todas las acciones, todos los contratos, todos los convenios estén inscritos en el mismo marco de referencia y dirigidos todos hacia un solo objetivo. Nuestra propuesta es un proyecto, un plan, una estrategia. Reconstruir es un plan sistémico en todos los sentidos del término. Sistémico porque la rehabilitación de los sistemas integrales, o no, es solo una parte de la reconstrucción. Sistémico porque consideramos que no se puede recuperar el sistema de transporte de la ciudad si no se sigue construyendo nuevas líneas, particularmente la línea 5. Sistémico porque no se puede reconstruir el metro sin un plan de rehabilitación de la línea 1, cierto, pero tampoco sin un plan de rehabilitación de la línea 2, tampoco sin unos planes para las líneas 3 y 4. No puede haber un plan de rehabilitación sin haber considerado su continuidad. Es un punto de partida, es una etapa. La rehabilitación modifica la posición del punto de partida, no lo elimina. Reposiciona a la empresa para un desarrollo de nuevo sostenido. Sistémico porque no se puede obtener una buena calidad de servicio sin intervenir sobre todas las disciplinas del sistema integral y más allá. Sistémico porque no hay recuperación de la calidad de servicio con un 20%, por ejemplo, de las estaciones permanentemente cerradas, las demás abriendo según el buen o el mal humor del operador de turno y cerrando a las 9 de la noche. La seguridad, la videovigilancia, los circuitos cerrados de televisión, los equipos electromecánicos, las escaleras mecánicas, los sistemas de enfriamiento, los aire acondicionados, los sistemas antiincendio, los cuartos técnicos, los cuartos de batería, los accesos, las casetas de operador y de atención al público, el sistema de boletería, el cobro de pasaje, la organización de los flujos de pasajeros, también deben ser objeto de reparación, de renovación o de rehabilitación. Sistémico porque un proyecto sin transferencia de tecnología sería un proyecto sin perspectiva y sin porvenir. Sistémico porque tiene que estar insertado dentro de una filosofía, una cultura operacional, donde los ciudadanos, los usuarios
y los trabajadores tengan un papel preponderante por desempeñar. De nuevo, cedo la palabra a Eduardo para eso. Excelente el tema, como lo recoge Patrick en función a la visión sistémica, que hay que reiterarlo, debo compartirlo porque allí están muchas coincidencias. De tal manera que, así concebidas las rehabilitaciones, acompañadas de múltiples acciones de recuperación de la infraestructura física, pero también de los valores, de la cultura metro en general y de la empresa, va a permitir reconstruir y llevar a cabo una reinauguración del metro, que puede estar bajo la dirección de lo que en algún momento se llamó los comités de puesta en marcha, que eran unos entes que entraban en acción cada vez que se debía inaugurar una línea. Evidentemente, la inauguración en el año 1983 partió de un comité de puesta en marcha, el cual se ocupó de cada uno de los detalles que harían falta. No había espacio para la improvisación. En fin, no hay reconstrucción posible si además no se toma en cuenta a la gente que está allí en el metro ahorita, sin la participación de los trabajadores, de los técnicos y de los profesionales que al final y al cabo son quienes hacen el trabajo. No hay reconstrucción posible entonces sin la participación de la gente. Y gente también son los usuarios. Y eso lo sabemos porque el metro se preparó a sí mismo, pero también preparó a la sociedad para que utilizara y aprendiera a utilizar este sistema, que era nuevo para todos. Así pues, no hay reconstrucción sin la comprensión de que el metro de Caracas, cualquiera que sea la forma que debe tomar o que tomará, siempre deberá ser en primera instancia una empresa de servicio, una empresa que está dedicada al servicio, a la atención al usuario. De tal manera que coincide esto con lo que se está culminando por ahora, o lo que estamos haciendo ahora, que es un enunciado de ideas y de principios, que de pronto, lejos de ser exhaustivo, lo que quiere indicar es lo complejo de esta propuesta, que además es muy seria y sobre todo honesta, donde lo mercantil, lo comercial e incluso lo político no son la finalidad, sino a lo sumo son los medios para resolver la situación que está presente en el metro ahorita en este momento. Y es por ello que otra de las cosas que hay que retomar que tiene que ver con la filosofía y los principios de operación, y son básicamente los pilares fundamentales de esta empresa, con la cual todos crecimos y fuimos desarrollando estos tres pilares: la seguridad, la disponibilidad y el confort. Hace rato mencionaba Patrick sobre los elementos que han incidido en la seguridad, pero es que definitivamente es así, porque todos esos eventos son una muestra de la demostración de la urgencia con la cual se deben considerar los problemas que atentan contra la seguridad de los usuarios, con la seguridad de los trabajadores, con la seguridad de los equipos e instalaciones y contra la seguridad en general. Es una permanente repetición y sucesión de eventos. Y es posible que se caigan generalizaciones, pero esa repetición de conatos de incendio, fuego, humo, la estación, gente corriendo y el no funcionamiento o la ausencia de sistemas de protección y de prevención y resguardo generan una gran preocupación. ¿En quién? En los trabajadores y en los usuarios, en la sociedad, quienes la conforman. La circulación de trenes con puertas abiertas, wow, es complicado. Ya lo señalaban, vieron un video en el país, pero esto tiene que preocuparnos más, tiene que preocuparnos el hecho de que se dé un evento como este y los usuarios que viajan en él no se inmutan. Entonces hay que recuperar muchísimas cosas porque el sistema de seguridad está alterado, está fuera de control. El otro pilar fundamental es la disponibilidad. No se puede lograr un intervalo entre trenes de 90 segundos, ni de 85 segundos como lo pretendió la rehabilitación de la línea 1 del metro de Caracas, si no se dispone de los equipos para poder hacerlo, para poder hacer esto. No se puede no tener colas en un momento dado para permitir el libre acceso a las estaciones si no se dispone de la disponibilidad de los accesos. No se puede entrar al sistema metro si no se dispone del boleto para viajar. Finalmente se está en este mes de marzo retomando el sistema de cobro de pasaje, que además el cobro es parte del sistema de pasaje, de tal forma que
Toda esta gran cantidad de situaciones tienen que ver con la disponibilidad de los equipos. El tercero es el confort. La puesta en servicio de la puesta en servicio de los trenes de nueva generación apuntan hacia eso, efectivamente, porque este metro siempre ha apuntado a que se viaje confortablemente. Seguridad, disponibilidad y confort. Y esto facilita mucho la circulación y el comportamiento. Sí, bajo esas premisas, hablando entonces del confort, se tienen unos trenes limpios, se tienen unos trenes agradables, unos trenes bien distribuidos, hay un tiempo mínimo de espera, hay un tiempo mínimo de recorrido, están las escaleras funcionando, de tal manera que además de lo rápido que esto pueda hacer, se genere confort con ese tipo de situaciones. Y el sistema de información al usuario, de tal manera que todos quienes circulen por él vean en este sistema un sitio seguro. Que, por supuesto, como en toda empresa donde requiere de un proveedor de confianza, en este caso en el Metro de Caracas, su principal proveedor, que es la energía eléctrica, es casualmente la operadora de electricidad. Y esa operadora de electricidad, que conforma el sistema eléctrico nacional, estando en crisis, pues estará en crisis aguas abajo, con lo cual hay que hacer muchísimas preparaciones y coordinaciones estratégicamente para que todo esto pueda funcionar cuando hablamos de rehabilitaciones. Estos principios, ¿dónde se aplican? En todas partes. Todo el mundo que esté en el metro, todo el mundo que trabaje en el metro, todo el mundo que esté relacionado con el metro, independientemente de su posición, independientemente de su profesión, tiene que atender seguridad, disponibilidad y confort. No hay otro planteamiento, no hay otra salida. Además, el plan, el proyecto, tendrá que definir varios ejes de acción. Acciones fuertes, transversales a la orientación general del proyecto, para alimentar la reconstrucción, darle vida, reactivarla permanentemente, consolidarla, dinamizarla y estructurarla de manera continua, permanente y sostenida. Acciones todas enmarcadas dentro del conocimiento, del saber hacer, del saber ser, de la comunicación y de la información. Por ahora son 6 las tareas fundamentales que hemos identificado para contribuir a la reconstrucción. Primero, auditar, realizar seguimiento y análisis de las auditorías efectuadas en el sistema y en la empresa. Nombrar un comité de seguridad encargado de identificar y velar por la solución de los problemas, todos los problemas que atentan contra la seguridad. Segundo, controlar. Ejercer control y seguimiento del avance de las decisiones y de los planes de acción para reconstruir el metro. Tercero, rendir cuenta. Rendir cuenta sobre las acciones tomadas, indicar resultados, publicarlos. Cuarto, la participación, favoreciendo la participación ciudadana para el cuidado de las instalaciones. Elaborar y divulgar campañas de educación y de concientización. 5. Adiestrar y entrenar. Rehabilitando el centro de entrenamiento, reclutando profesores internos, externos, revisar contenido, elaborar cursos, establecer convenios nacional e internacional con universidades, institutos, empresas de ingeniería y operadoras. Sexto, educar y formar. Desarrollar la ingeniería y facilitar un proceso de reingeniería donde no haya espacio para los vendedores de ilusión y los mercaderes de pacotilla y de espejitos. Desarrollar juntamente con los prestatarios de servicio y los constructores una transferencia de tecnología. Pero también el proyecto tendrá que considerar que después de 20 años, no solo de destrucción, sino de retroceso, el metro tendrá que modernizarse.
Creo que el ingeniero Eduardo Illanes nos tiene algunos ejemplos de modernización indispensable para salir del atraso. Gracias, Patrick, de nuevo, por habernos contado todos estos temas y permitirme a mí ahora reiterar que en función de todo eso que nos acabas de comentar, una reconstrucción y una rehabilitación no va a ser posible o no estará completa si no está presente la modernización. No hay solución a la crisis del metro sin su modernización. Y es porque no podemos ir al metro de 1983, a la reconstrucción de 1983. La idea es dar un paso adelante, pero no para estar en 1983. La idea es estar un paso adelante porque el metro de 1983 ha evolucionado, como ha evolucionado la tecnología, de tal manera que este salto debe ser un salto al frente. Vean ustedes todo lo que nos está asignando. Estamos asediados por la afectación que genera el cambio climático y las exigencias que hacen instituciones, porque cada cual, cada ente, cada país debe generar su aporte a la reducción del consumo de energía de origen fósil. Pero mientras tanto, el 5G está avanzando en todo el mundo y hay que hacer las diferentes actuaciones. Y todo ese manejo que engloba y que requiere entonces la misma 5G y la preponderación que se presenta cuando se hablan de las Smart Cities, requieren el uso de la Big Data. Al final, ¿dónde tenemos que poner el énfasis en la modernización? En la ciudad, con el desarrollo de otros modos de transporte superficial para la propia ciudad. En las estaciones, mejorando la calidad del servicio prestado. En el sistema, aumentando la capacidad de oferta y la frecuencia de los trenes, no al revés, no disminuyendo. Es inconcebible hacer eso. En el desarrollo de la ingeniería y los métodos de operación y mantenimiento, de tal manera que estos sean más productivos. Y finalmente, tenemos que modernizar la organización y su modo de funcionamiento para que al final tengamos una operadora con un funcionamiento expedito, orientado siempre hacia el usuario, orientado hacia la calidad de servicio y siempre hacia el mejoramiento de la calidad. De esta manera, con un metro reconstruido y modernizado, con la cultura y los valores rescatados, es que planteamos estos ejes sobre los cuales estará articulada la propuesta. Conforme a este trabajo, a esta presentación, se van a publicar 2 trabajos. Y estos trabajos son aportes y apuntes para la reconstrucción del metro, donde están las primeras ideas concretas. Y el segundo, una crónica sobre la rehabilitación de la línea 1 de Caracas, de la línea 1 del metro de Caracas, porque allí en esta crónica se refleja como una especie de línea de tiempo cuando desde sus inicios se comenzó a trabajar, dado el hecho de que el metro adoptó la norma NFX 06010, en las cuales los niveles de mantenimiento que se adoptaron allí para ser absorbidos e implantados por la Organización de Mantenimiento del Metro de Caracas, en el nivel 1, el nivel operativo y de restablecimiento, el nivel 2, el mantenimiento preventivo, el nivel 3, el mantenimiento correctivo, el nivel 4, mantenimiento de taller y el nivel 5, la revisión general, el mantenimiento mayor o el mantenimiento de quinto nivel. Toda esa línea de tiempo y toda esa cantidad de cosas que pasaron durante todo ese periodo van a concluir en esta crónica con los elementos que se dieron circunstancialmente con la rehabilitación de la línea 1 del Metro de Caracas en un contrato que se firmó en el año 2008 y que no ha sido completado, que no ha culminado y que solo se puede ver solamente parte de él. Unos trenes circulando. Ya lo habló Patrick, de que es una mera sustitución de flota, donde quizás, y muy malo para nosotros, es que a lo mejor la situación que tenemos hoy día es harto peor que la situación que teníamos antes de llevar adelante esta rehabilitación.
De esta manera ponemos fin a esta R para el metro, pero vamos a seguir viéndonos en las R, en este caso en las redes. De parte de mi colega Patrick Morán y de Eduardo Llanes, muchísimas gracias por su atención. Esperamos que podamos recibir de parte de ustedes un feedback y algunas líneas, algunos anunciados y algunos aportes que pasarán a engrosar nuestros aportes y apuntes para la reconstrucción del Metro de Caracas. Saludos cordiales y nos vemos en la próxima era. Una vez más, la compañía anónima Metro de Caracas hace historia. Al finalizar en tiempo récord los trabajos para optimizar la vía férrea, llevándola a un nivel de calidad cónsono con las exigencias de la operación comercial, en términos de seguridad, disponibilidad y confort para los miles de usuarios que a diario utilizan el servicio de transporte más importante de la capital. El Metro, la gran solución para Caracas.